9 de julio, promesa 210, de vengador a pacificador. Y hoy la promesa viene en Romanos capítulo 12, versos del 18 al 21. Y muchos constantemente me preguntan, Wendy, ¿cuál es la Biblia que utilizas? Escucho que utilizas 2 Biblias. Bueno, te he dejado en mi cuenta de Instagram las 2 Biblias que utilizo, la Nueva Traducción Viviente y la Biblia El Mensaje. Ahora leamos Romanos capítulo 12, versos del 18 al 21. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y la Biblia, el Mensaje, en estos mismos versos dice, no devuelvan los golpes, descubran la belleza en todas las personas. Si depende de ustedes, llévense bien con todos. No insistan en vengarse, eso no les corresponde. Yo juzgaré, dice Dios, yo me encargo. La Escritura nos aconseja que si ven a su enemigo hambriento, invítenlo a comer. O si tiene sed, denle de beber. Su generosidad lo sorprenderá con bondad. No dejen que el mal les gane. Venzan el mal haciendo el bien. Y la promesa de hoy nos enseña que cuando nosotros entregamos el derecho a cobrar venganza, Dios hace algo que ni tú ni yo solos podríamos hacer. Nos convierte de vengadores en pacificadores. Nosotros queremos vengarnos, pero lo que Dios nos dice es procura estar en paz con todos. Lo que Dios nos dice es usa tu bondad como un arma que desarma a tu ofensor. Pablo está escribiendo esto a una iglesia que vivía en el Imperio Romano. Una iglesia sin poder legal para exigir justicia por cuenta propia. Era una comunidad muy mezclada. Habían judíos, habían gentiles y todos convivían en una ciudad donde el honor se defendía devolviendo el golpe. Era ojo por ojo, diente por diente. Para nada era una cultura perdonadora. Y en esa cultura, no vengarte no era prudencia, era una debilidad. Y por eso el hagan todo lo posible por vivir en paz no era simplemente un consejo suave. Lo que Dios nos estaba dando era una instrucción radical para gente sin poder de represalia y que decide no necesitarlo. Cuando la Biblia nos dice que hay carbones encendidos, esto no lo inventa Pablo. Lo toma directamente de Proverbios, en el capítulo 25, versos del 21 al 22, que dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Cuando tú eliges responder con bondad, en lugar de responder con venganza, Dios mismo promete recompensarte. Y la recompensa no es únicamente futura, muchas veces es inmediata. Hay paz en tu corazón, hay libertad emocional y sobre todo la certeza de que Dios está defendiendo tu causa. ¿Qué significan esos carbones encendidos? Porque muchas veces esta expresión puede malinterpretarse. Ojo que no significa que Dios castigará cruelmente a tu enemigo porque fuiste amable. No significa eso. En el contexto del Antiguo Oriente, los carbones encendidos representaban una conciencia despierta. Es decir, tu bondad produce tal contraste con la maldad recibida que puede provocar vergüenza, puede provocar arrepentimiento y transformación. Es como si Dios dijera, no permitas que el odio siga multiplicándose. Rompe esa cadena y hazlo con amor. Pablo entendió perfectamente este principio. Dios no te pide que tú seas débil, porque perdonar no significa aprobar lo que te hicieron. Dar de comer al enemigo no significa permitir el abuso. La Biblia nunca enseña que debemos volver a exponernos al mal sin límites.
Lo que la Biblia nos enseña es que no debemos convertirnos en aquello que nos hirió. Es muy diferente, ¿verdad? La ofensa es un evento, es algo que sucede, pero vivir ofendido, esa ya es una decisión. ¿Y sabes qué? Mientras tú alimentas el rencor, el pasado sigue gobernando tu presente. Pero cuando tú decides hacer el bien, recuperas el control de tu corazón. Imagínate que alguien lanza barro contra un espejo. El espejo no puede devolver el barro. Sigue reflejando luz. Yo creo que así debe actuar un hijo de Dios. No debe reflejar la maldad que recibe. Debe reflejar a Jesús en su vida. Ahora, lo más difícil, yo sé que no es fácil. Lo fácil es vengarse. Lo difícil es perdonar y lo difícil es soltar la carga que uno tiene. Hay personas que creen que ganar una discusión es vencer. Pero Dios dice que la verdadera victoria siempre va a ocurrir cuando el odio ya no gobierna tus decisiones. Cuando no te dejas llenar la cabeza de venganza. Porque ¿sabes qué? La venganza produce una satisfacción momentánea. Mientras que la gracia de Dios, el perdón, produce una libertad permanente. Martin Luther King Jr. dijo que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio. Solo el amor puede hacerlo. Así que, cuando la Biblia nos habla de recompensa, quiero que observes bien este versículo. Dice, el Señor te recompensará. No dice, tu enemigo te lo agradecerá. No dice que reconocerá su error. No, tampoco dice que cambiará. La promesa no depende de la reacción del otro. Depende de la fidelidad de Dios. Hay recompensas que solo llegan cuando nosotros renunciamos a ese derecho que tenemos de vengarnos. Porque sí, quizá tenemos derecho a vengarnos, pero renuncia a él. Porque cada vez que nosotros soltamos la justicia de nuestras manos, dejamos espacio para que actúe la justicia perfecta de Dios. Si tú te vengas, ya no le das espacio a Dios. Pero si tú pones todo eso que te hirió, todo eso que sientes en las manos del Señor, tú dejas que Él pelee por ti. Y hay algo más en el versículo 20, porque en la cultura judía, compartir una comida con alguien era símbolo de reconciliación. Es decir, tú no te sentabas a la mesa a comer con alguien con quien no conocías. No solo era un gesto de cortesía, sino que cuando Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, cualquiera diría, pero que tenga hambre, pues no, o que se muera de hambre. Pero lo que la Biblia dice es, dale tú de comer. No te está pidiendo un favor cualquiera. Está pidiendo que tú abras tu mesa, que le des un espacio íntimo a esa persona que te ofendió. No era una sugerencia pequeña, no. Lo que nos estaban pidiendo era una reconciliación, que nosotros aprendamos a tener otro tipo de corazón. Cuando Pablo dice, dejen que se encargue la justa ira de Dios, está citando Deuteronomio 32:35. La venganza no se te quita porque no te la merezcas. Se te quita porque no te corresponde. Ese es un atributo de Dios. No es una función que Él nos delega. Él nos ha dicho, vayan y sean vengadores. Desquítense de todo lo que les han hecho. No lo dice así. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo, amen a sus enemigos. Pablo no inventa la ética. Él muestra cómo se vive en ética, cómo se vive en empatía, cuando alguien de carne y hueso te hace daño de verdad. Ahora, imagina que tú vas manejando y alguien te cierra de golpe. Nuestro instinto inmediato es o acelerar, o tocar la bocina, o bajar la ventana, gritarle algo, devolverle el mismo cierre. Pero si los dos aceleran y esa rabia va ahí al mismo tiempo, alguien va a terminar chocando. Ahora, la paz no es debilidad. Es ese freno que evita la colisión entre uno y el otro. Ahora, imagina que alguien te lanza un carbón encendido. Si tú lo recoges para devolvérselo, el primero que se va a quemar eres tú. Así funciona la venganza. Es como un boomerang. Nosotros creemos que estamos castigando al otro, pero mientras más tiempo sostenemos ese carbón, más profundo se vuelve nuestro propio dolor.
porque no podemos mantener ese carbón encendido. Perdonar no significa decir que estuvo bien, significa dejar de sostener el carbón y dejar que Dios sea quien juzgue. Dios a nosotros no nos ha puesto de jueces. Viste que Pablo nos dice en la Biblia, hagan todo lo posible. Pablo no dice, logren la paz con todos. Tampoco nos dice, hagan la paz a cualquier precio. Lo que dice es, hagan todo lo posible. Porque sabe que el resultado final no siempre está en tus manos. Lo que sí está en tus manos es tu parte. Así que la madurez espiritual no se va a medir por lo que tú logras controlar en los demás, sino por lo que tú decides hacer, aunque el otro no cambie. Y aquí te quiero decir algo. La paz no va a depender de que el otro coopere, porque de repente no coopera. Yo sé que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, pero hay prójimos que no nos colaboran. Entonces, tú puedes hacer absolutamente todo lo correcto y aún así no lograr vivir en paz con alguna persona o no lograr que esa persona se reconcilie contigo. Pero tu obediencia a Dios no depende del resultado, depende de tu decisión. Tú haz lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué? Esto libera algo enorme, porque tú dejas de cargar la responsabilidad de arreglar la relación que no depende solo de ti y empiezas a cargar únicamente lo que sí te toca a ti, tu actitud, tu respuesta y tu corazón. Y hay una paz que no consiste en la ausencia del conflicto, sino siempre en la presencia de Dios. Él está contigo. Él te ayuda a reaccionar bien, a pensar mejor, a pensar de tus respuestas. La paz no es debilidad. Que tú seas un pacificador no te hace una persona pasiva, tonta. Al contrario, quien tiene paz se niega a participar de una guerra que solo va a dejar más heridas. Y ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Y que les mando a todos a subrayar, es nunca tomen venganza. Esta no es una sugerencia de buen comportamiento. No, Dios nos está diciendo de forma literal. Porque cuando tú te vengas, estás diciendo, yo decido que mi justicia es suficiente. Pero cuando tú entregas la venganza a Dios, estás diciendo, yo, Dios, confío en que tu justicia es mejor que la mía. Y ese es el momento en el que tú dejas de pelear la batalla que nunca fue tuya ganar. Y tú se la entregas a aquel que sí tiene toda la información, toda la habilidad, toda la autoridad para juzgar bien. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Aquí es donde muchos se confunden, porque entregar la venganza no significa fingir que no te dolió. Significa reconocer que tú no tienes la capacidad, yo no tengo la autoridad, para pagarle a alguien exactamente lo que se merece. Solo Dios la tiene. Y cuando tú sueltas ese expediente, cuando tú sueltas esa plumita, tú le das el espacio a Dios para que Él actúe a su manera y en su tiempo. A ti y a mí no nos toca cobrar esa cuenta. La Biblia no dice, ora por tu enemigo y espera. Dice, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y ahí a muchos se nos cayeron las ganas por seguir leyendo la Biblia. Pero este mandato es una acción concreta. No vengarte es el mínimo. Pero bendecir a esa persona, bendecir al que te ofendió, es lo verdaderamente difícil de cumplir el pasaje. Y aquí voy a decirte algo. La ofensa solo tiene poder sobre ti mientras tú decides conservarla. Por eso claramente la Biblia dice que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo. Es por eso que vencer el mal haciendo el bien no es una debilidad, sino la estrategia más valiente que existe. En lugar de responder en el mismo terreno donde tu ofensor pelea, tirarle la misma piedra, tú cambias el terreno por completo. Tú dejas de jugar su juego. Y eso, no la venganza, es lo que realmente vence. Ahora, ¿qué pasa cuando el mal empieza en casa? Porque no toda ofensa viene de un extraño. A veces las traiciones más dolorosas nacen en tu propia familia. Y eso sucede en Génesis, en el capítulo 37. Los hermanos de José ya habían decidido matarlo.
Todos estaban de acuerdo, menos uno, Rubén. Él dijo, no derramemos su sangre, arrojémoslo a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo después y devolverlo a su padre. Rubén no controló lo que hicieron los demás. Él no logró evitar por completo el daño, pero hizo lo que sí estaba en sus manos, como dice Romanos 12:18. Hagan todo lo posible. A veces, todo lo posible no significa arreglar la situación entera. Significa ser la única voz que elige bien, que trata con paz, que trata de solucionar el problema. Cuando todos a tu alrededor ya decidieron hacer el mal, ya juzgaron, yo creo que esa es la diferencia entre la historia de Caín y la historia de Rubén. Los dos tuvieron un hermano frente a ellos y también tuvieron una decisión que tomar. ¿Te das cuenta? Uno eligió la envidia, el otro eligió proteger. Caín eligió ser envidioso con su hermano y matarlo. Rubén eligió tratar de proteger a su hermano. Aunque no fuera perfecto en cómo lo hizo, trató de hacer algo. Pero ¿qué es la parte que nos toca a nosotros? No necesitamos controlar todo lo que decide toda tu familia. Solo necesitamos ser la persona que en medio del mal elige el bien. Elige tratar de estar en paz. ¿Te has puesto a pensar qué parte de la paz de esta relación sí depende de ti y todavía no la has hecho? ¿Tú estás esperando que Dios actúe o estás tratando tú de hacer el trabajo de Dios? Y te voy a pedir algo. Dibuja ahí tu corazón, pero no se lo entregues a la venganza. Entrégaselo a Dios. Escribe ahí: mi justicia está en las manos de Dios. Mi victoria será responder como Jesús respondería. Hay algo que yo siempre cargo conmigo, que es una pulsera que dice, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es algo que constantemente a mí me recuerda. Cuando vas a reaccionar, cuando vas a hablar, cuando vas a buscar defenderte, cuando vas a tratar de vengarte, Wendy, ¿qué haría Jesús? Ponte a pensar. ¿Jesús haría lo que tú harías? ¿Jesús diría lo que tú dirías? ¿Jesús se vengaría así como tú estás pensando? Y si no lo haría, entonces yo tampoco debo hacerlo. Ora conmigo hoy y dile, Padre, hoy renunciamos a ese deseo que tenemos de vengarnos, de hacer justicia con nuestras propias manos. Tú conoces cada herida que tenemos. Tú conoces las palabras que nos han lastimado, las cosas que nos han ofendido, las injusticias que hemos vivido. Pero hoy decidimos poner todo en tus manos. No nos vamos a vengar. No vamos a reaccionar como el diablo quisiera que nosotros reaccionemos. Ayúdanos a vivir en paz, donde todo dependa de nosotros, Señor. Guarda nuestro corazón para que el dolor que hemos vivido no se vuelva en amargura en nuestro corazón. Enséñanos a responder con gracia, así como tú fuiste misericordioso y bueno con nosotros. Que el mal nunca cambie nuestra esencia, quienes somos para ti, sino que tu Espíritu constantemente forme nuestro carácter y nos enseñe a cada día ser más como tú. Ayúdanos a vivir en paz con todo, Señor, a no tratar de defendernos. Sé tú nuestra venganza, sé tú nuestro defensor. Enséñanos a vivir como tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría recordarte que ese domingo 2 de agosto a las 5 de la tarde, hora Perú, tenemos nuestro vivo de celebración por un nuevo mes. Te espero a través de mi canal de YouTube y estaremos conectados todos los íntimos. Y ahora sí, las lecturas que nos acompañan en este estudio bíblico las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 24, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 28. Romanos, capítulo 12, versos del 1 al 21. Salmo 22, versos del 19 al 31. Y Proverbios, capítulo 20, versos del 8 al 10. Ahora, toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, pídele al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 210K en 3, 2, 1...
Adelante. Antes de armar todo para tu estudio bíblico, quiero recordarte que estoy leyendo tus mensajes, estoy leyendo tus correos. Pronto recibirás noticias mías con el regalo de mi libro en tu correo electrónico. Es un libro con 365 devocionales. Si yo lo imprimiría, son 1000 hojas, es demasiado. Entonces yo decidí solo hacerlo digital, que lo tengan en sus celulares, que lo compartan con sus amigos y bendigan a todas las personas que ustedes quieran. Pero eso sí, les quiero pedir, por favor, cuídenlo, compártanlo, pero no lo reproduzcan como si fuera suyo. Es un regalo de Dios para ti y aunque lo he escrito con amor para bendecir a muchas vidas, sigue siendo parte de mi llamado, de mi esfuerzo y de mi trabajo. Si tú deseas regalarlo, hazlo, pero siempre con respeto a los derechos del autor. No lo edites, no lo vendas, no lo hagas podcast, ni lo presentes como tuyo. Y si llegas a subir alguna parte del contenido a alguna red social, etiquétame como @WendyNeciosub. Ahora sí, Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada eligió 2 esposas para Joás y tuvo hijos e hijas. En un momento dado, Joás decidió reparar y restaurar el templo del Señor. Mandó a llamar a los sacerdotes y a los levitas y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas requeridas anualmente para que podamos reparar el templo de su Dios. No se demoren. Pero los levitas no actuaron de inmediato. Entonces el rey mandó a llamar al sumo sacerdote Joiada y le preguntó: ¿por qué no has exigido a los levitas que salgan a recaudar los impuestos del templo en las ciudades de Judá y de Jerusalén? Moisés, el siervo del Señor, impuso a la comunidad de Israel este impuesto para el mantenimiento del tabernáculo del pacto. A través de los años, los seguidores de la perversa Atalía habían forzado la entrada al templo del Señor y habían usado todos los objetos consagrados del templo del Señor para rendir culto a las imágenes de Baal. Por esta razón, el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera de la puerta que conducía al templo del Señor. Luego envió un edicto por todo Judá y Jerusalén para que el pueblo trajera al Señor el impuesto que Moisés, el siervo de Dios, había exigido de los israelitas en el desierto. Esto agradó a todos los líderes y al pueblo, y con gusto llevaron su dinero y lo pusieron en el cofre hasta llenarlo. Cada vez que el cofre se llenaba, los levitas lo llevaban a los funcionarios del rey. Entonces se presentaban el secretario de la corte y un oficial del sumo sacerdote para vaciar el cofre y luego llevarlo de regreso al templo. Así fue día tras día. Por lo tanto, se recogió una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes contrataron albañiles y carpinteros para restaurar el templo del Señor. También contrataron herreros que hicieron objetos de hierro y de bronce para el templo del Señor. Los hombres que estaban a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron. Cuando terminaron con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharones y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes de la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y para el templo. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos, a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén.
Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios: ¿por qué desobedecen los mandamientos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. En la primavera de ese año, el ejército arameo marchó contra Joás, invadieron a Judá y a Jerusalén, mataron a todos los líderes de la nación y luego enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron solo con un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer el último ejército más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor Dios de sus antepasados y por eso se llevó a cabo el juicio sobre Joás. Los arameos retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simeat; Josabad, hijo de una mujer amonita llamada Somer. El relato de los hijos de Joás, las profecías acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después, Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados selectos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3,400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. Entonces el hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: Su Majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará, porque Él tiene el poder para ayudarlos o hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar el ejército de Israel? El hombre de Dios contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego, Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al Valle de la Sal, donde mataron a 10,000 soldados edomitas de Seir. Capturaron otros 10,000 y los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo, se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones en varias ciudades de Judá entre Samaria y Bet-Horón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir.
los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a tu propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás, nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. El rey de Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Tú dices: he derrotado a Edom, y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y a sus soldados. Estos se dispersaron y huyeron de sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad. Después de la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, se llevó todo el oro y la plata, y todos los objetos del templo de Dios que había estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de todos los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá de Israel. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida. El rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron unos asesinos tras él, y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Joás comenzó su reinado con solo 7 años, mientras estuvo guiado por el sacerdote Joiada. Él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Bajo esa cobertura espiritual de Joiada, él restauró el templo y restableció el culto a Dios. Eso es lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versos del 4 al 14. Pero muere Joiada y también muere su fidelidad, porque no tenía una raíz, no estaba arraigada en una convicción personal. Cuando Joiada muere, Joás se desvía rápidamente. Y es que el carácter no se aprueba en la obediencia bajo autoridad, sino en la fidelidad cuando nadie te está mirando. Cuando el entrenador está mirando el partido, todos estamos jugando bien. Pero ¿qué pasa cuando ese coach, ese árbitro no mira el partido? ¿Cuál es nuestro comportamiento? No basta con comenzar bien. Dios quiere que terminemos con integridad. Joás no desarrolló discernimiento. Él dependía del discernimiento de Joiada. Dependía de la relación que tenía Dios con Joiada. Y cuando eso ocurre, nos damos cuenta de que la fe no es algo que uno herede. Yo creo que la fe es como el cepillo de dientes. Es personal. Yo no me puedo lavar los dientes por ti por más que quiera. Es algo que cada uno tiene que hacer. Te pregunto hoy, ¿de quién depende tu obediencia? ¿De un mentor? ¿De un padre? ¿De un pastor? ¿De una pareja? ¿De una circunstancia? Porque si tu fe solo se basa mientras alguien te guía, necesitas profundizar tu raíz en intimidad con Dios. Vivimos en una generación que está tan conectada con los influencers, siguiendo la moda, pero no podemos confundir dirección espiritual con fe personal. Tras la muerte de Joiada,
Dios siguió enviando profetas, pero la Biblia nos dice que Joás los ignoró a todos. Finalmente, Zacarías, el hijo de Joiada, se levantó para confrontarlo, y Joás lo mandó a matar en el mismo templo que él había restaurado. Qué ironía, ¿verdad? Y qué tal maldad. El mismo rey que reparó la casa de Dios, ahora la mancha con la sangre de un inocente. Cuando nosotros dejamos de escuchar a quienes nos confrontan con la verdad, estamos a un paso más cerca del desastre. Joás cayó porque no soportó la corrección. ¿Cómo reaccionas tú cuando te reprenden? Ahí veremos qué tan fuerte es tu fe. ¿Alguna vez has intentado hacerte tú mismo terapia y apuntar cuáles han sido tus reacciones? ¿Cómo has reaccionado cuando alguien te ha confrontado con amor? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te justificas? ¿Te alejas? Hablas y das muchos argumentos. Bueno, ora para tener un corazón enseñable. Amasías, el hijo de Joás, también comenzó bien, venció a Edom, pero tampoco escuchó a Dios. Luego tomó una decisión absurda, adoptó los dioses derrotados. Es lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 14. Dice, cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo a los ídolos que les había quitado a la gente de Seir y los puso como sus propios dioses, en minúscula. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. O sea, Amasías fue obediente pero selectivo. ¿Cómo es posible que adore a los dioses de un pueblo al que él mismo venció? Ahora, Amasías no era un adorador, él era un político. Él servía a Dios mientras le era conveniente, pero su corazón estaba dividido. Es en Bet-Semes donde Amasías desafió innecesariamente a Joás, el rey de Israel. ¿Por orgullo? De repente. ¿Por inseguridad? El resultado, perdió, fue capturado y Jerusalén fue saqueada. Muchas veces nosotros ganamos batallas en la vida, un nuevo trabajo, una relación restaurada, una sanidad, una temporada de éxito. Pero en lugar de rendir esa victoria a Dios, creemos que fue gracias a nosotros. Y empezamos a levantar ídolos disfrazados de reconocimiento, de autosuficiencia, de influencia, de popularidad. No te confundas. Nada sucede por nosotros. En todo tiene que estar Dios primero. Y no sé si te das cuenta, pero el ciclo se repite. Joás y Amasías tienen mucho en común. Ambos comenzaron con obediencia. Ambos desoyeron la voz de Dios. Ambos terminaron en vergüenza. Este ciclo nos recuerda que no es suficiente hacer lo correcto una vez, ni de vivir de la fe del ayer. No se trata de cómo comienzas el día con Dios, sino de cómo terminas tu día y con quién caminas en medio de ese día. Haz de tu relación con Dios algo personal, no prestado. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Solo los hijos deciden conocerlo personalmente. Sé moldeable a la corrección de Dios. Nunca apagues las voces que Dios usa para ubicarte en tu propósito. Romanos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios
te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Pablo abre este capítulo con un llamado urgente y radical y les dice: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Cuando Dios se refiere aquí al cuerpo, no se refiere solo al aspecto físico, sino a la totalidad de tu ser. En el contexto del Imperio Romano, cuando se ofrecían sacrificios en templos paganos, esta idea era escandalosa. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es entregarnos a Dios completamente. No una parte de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Entregarse a Dios diariamente como un sacrificio vivo implica morir también diariamente a la comodidad, al ego, a la cultura que nos presiona. Es decidir que yo voy a adorar el lunes tanto como adoré el domingo. Cuando un animal era sacrificado de acuerdo con la ley, el sacerdote lo mataba, lo destazaba y lo ponía sobre el altar como una ofrenda para Dios. Aunque los sacrificios para ellos eran importantes, Dios deja claro que la obediencia lo era aún más. Recuerden, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Él desea que nosotros mismos seamos sacrificios vivos, es decir, día a día, nuestros propios deseos sean secundarios a la voluntad de Dios, que pongamos todas nuestras energías, todos nuestros recursos a su disposición y que confiemos en la dirección de Dios. Así, nuestra vida diaria será una ofrenda de gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces te animo a ponerte un recordatorio visible, ya sea en tu Biblia, en el espejo, en un fondo de pantalla, en tu agenda. Hoy me ofrezco como sacrificio vivo. Porque el versículo continúa y dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. Y ojo, que no es solo sacrificio vivo lo que dice la Biblia, sino también santo. Así que evalúa tu nivel de santidad. No te des concesiones con el pecado, que luego te harán sentir mal delante de Dios. El verso 2 es un verso clave que nos ayuda a vivir una fe auténtica. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nos cambian el chip, nos cambian la mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tu vida
siempre se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Por eso, renovar nuestra mente no es opcional, es esencial. La mente renovada no solo cambia de hábitos, cambia tu destino. Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha transformado en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de sentir, y muchas cosas han ido cambiando a medida de que nosotros nos hemos acercado a Dios, hemos conocido la Biblia y sentimos que Dios nos ha hablado. De repente a ti, así como a mí en algún momento me han dicho, no, lo que pasa es que a ti alguien te está lavando la cabeza. Y no están del todo equivocados. Dios, con este verso, nos da a entender que Él va transformando nuestra manera de pensar, que Él va limpiando nuestra mente. Mientras nosotros leemos la Biblia es como ese champú que va lavando nuestra cabeza de todo lo cochinota que estaba. Permite que la palabra de Dios, la buena voluntad de Dios, sean las que transformen tu manera de pensar. Constantemente las redes sociales alimentan nuestros pensamientos para que compitan con la verdad de Dios, a través de comparaciones, de ansiedad, de perfeccionismo. Si tú no filtras lo que entra en tus pensamientos, no vas a poder controlar todo lo que crece. Por una semana, te pido, reemplaza cada pensamiento autodestructivo con una promesa de la Biblia. Anótala, declárala, ora sobre ella. Renovar la mente es un músculo que se fortalece con este entrenamiento espiritual. Ahora no voy a profundizar mucho en la parte inicial de Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. A cada uno Dios nos debe estar dando un jalón de orejas en qué cosas debemos dejar, qué conductas debemos soltar, qué costumbres del mundo estamos trayendo a nuestras vidas. Y quiero refrescar la última parte que dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay muchos que se preguntan, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Dios tiene planes para ti buenos, agradables y perfectos. Y Él quiere que nosotros seamos personas transformadas, con una mente renovada, que vivamos para honrarlo, ya que solo quiere lo mejor para nosotros. Él dio a su Hijo para que nosotros vivamos una nueva vida. Así que la próxima vez que tú te preguntes si eso es o no la voluntad de Dios, yo te animo a que lo pongas dentro de estas 3 características de la voluntad de Dios. Esto que me está sucediendo, que estoy pensando que es la voluntad de Dios, ¿es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Porque si lo que tú piensas que es la voluntad de Dios no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto, o sea, no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Pablo dice que somos como un cuerpo, diferentes miembros con funciones distintas, pero igualmente necesarios. En Roma, donde los esclavos eran considerados como sin cuerpo ante la ley, esta imagen era revolucionaria. Todos tienen un valor, todos tienen algo que aportar. La comparación es esa ladrona de la contribución. Tú no puedes servir al cuerpo mientras estás deseando ser otra parte. Para que entendamos esto un poco mejor, yo no me imagino al cerebro diciendo, me gustaría ser boca. O a las piernas diciendo, me gustaría ser como los dedos. Dios nos hizo personas únicas, con dones que no son para tu aplauso, sino son para el bien del cuerpo. Por eso la Biblia más adelante dice, si tu don es servir, sírvelos bien. Si tú eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar, bueno, anímalos. Si tu don es dar, hazlo y hazlo con generosidad. Entonces tú y yo somos como una pieza de un rompecabezas que puede parecer insignificante, pero sin ti la imagen queda incompleta. Luego al leer el verso 9 fue como una gran bofetada. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Pablo hace un listado intenso de cómo debe ser el amor, sin hipocresía, con fervor, con hospitalidad, con perdón, con bendición, incluso a los enemigos. Esto no es un manual para agradar a personas, sino para reflejar a Jesús en un mundo que sabe
lo que es el amor falso. El amor no es una emoción explosiva de un momento. El amor es una convicción diaria de morir al orgullo, de servir sin esperar nada. Y bueno, mi Biblia parece un arcoíris porque he resaltado varios versos. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen, pero háganlo con esmero. Sirvan a Dios con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Yo creo que este verso es para alguien que me está escuchando hoy, que dice ya, me cansé de todas estas dificultades y viene una tras otra y ya no sé cómo reaccionar, ya no sé qué pensar, ya no sé qué más hacer. Alégrate en la esperanza. Tú tienes una esperanza segura que es Dios. Ten paciencia. Esto está formando en ti algo que de repente el día de hoy no entiendes, pero tienes que seguir orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Qué difícil, ¿verdad? Si yo te pido que hagas una lista de aquellos enemigos, de aquellos que te persiguen, de aquellos que te rechazan, aquellos que en algún momento te han hecho daño, es fácil hacer una lista de eso. Pero si yo te digo, haz una lista y luego ora por ellos bendiciéndolos, eso es difícil, pero no imposible. Cuando estés preparado, sientas la madurez que ya puedes hacerlo, haz la lista, ora por ellos y luego estate en paz con Dios. Me encanta el verso 15 porque lo tengo como parte de mi estilo de vida, que dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto es empatía pura. Normalmente todos estamos alegres cuando alguien en nuestra familia logra algo, un amigo, le va bien, tiene un viaje, nos juntamos, nos reunimos, celebramos, nos alegramos. Pero muy pocos están cuando uno llora, cuando uno la está pasando mal. Pídele a Dios que te ayude a ser ese tipo de persona que llora con los que lloran, que llora con aquellos que están de duelo, que llora con aquellos que tienen a un hijo enfermo. Salmo 22, verso 19. Oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros, arrebátame de las fauces del león, de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Este último tramo del Salmo 22 es una explosión de esperanza después del dolor. Los versículos del 1 al 18 nos sumergen en una de las descripciones más profundas del sufrimiento de Jesús, una especie de anticipo profético de lo que iba a suceder en la cruz. Pero a partir del verso 19, el tono cambia. Dios responde, la victoria se revela y el testimonio comienza a multiplicarse. Verso 19, la Biblia dice, oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Y con esto se abre puerta a una realidad espiritual poderosa.
Dios nunca está ausente, solo que a veces se oculta para que nuestra fe lo siga buscando. Cuando tú sientas que Dios está en silencio, recuerda que incluso su silencio es intencional para fortalecer nuestra fe. Quiero que resaltes en tu Biblia el verso 24 que dice, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Esta es una promesa para ti que te sostiene, porque Dios no le ha dado la espalda a tu dolor ni a tu llanto. Aquello que te duele hoy puede ser tu testimonio mañana y Dios lo puede usar para levantar a otros. No sé si recuerdan a Nick Vujicic. Él nació sin brazos, nació sin piernas, pero ha impactado millones, hablando como Dios nunca se ha olvidado de él. Nick, como David, podría decir en el verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. De repente hay una parte en tu historia que aún te duele, pero Dios quiere usarla como testimonio. Dios no necesita que sanes del todo para empezar a usarte. Él quiere usarte en tu proceso, así como David. Él adoró, incluso cuando todavía estaba huyendo. Los versículos del 25 al 31 describen lo que ocurre cuando Dios restaura. La adoración se vuelve pública. Los humildes se llenan de alegría. Las generaciones futuras escuchan y se convierten en portadoras del testimonio. El verso 31 dice, aún los que no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Dios nunca te sana solo para ti. Él te sana con generaciones en mente. Él ve el eco de tu testimonio. ¿Hasta dónde va a llegar? El testimonio que sale de tu boca puede ser el milagro que otro necesita para seguir creyendo. Proverbios 20, verso 8. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Pesas falsas y medidas desiguales. El Señor detesta cualquier tipo de engaño. Estos proverbios tienen un fuerte tono de integridad y justicia. En los tiempos de Salomón, la figura del rey simbolizaba el ejercicio supremo de autoridad, la máxima autoridad, y con ella la necesidad de ser imparcial, de sentarse a juzgar. Eso implicaba representar la mirada de Dios ante el pueblo. El juicio justo no solo se trata de palabras, sino de decisiones con el temor de Dios. Y el verso 9 dice, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Aquí el sabio se vuelve introspectivo. Es un versículo que rompe todo intento de superioridad moral, de decir, yo soy santo. En otras palabras, antes de evaluar la balanza ajena, asegúrate de revisar la tuya. Este versículo anticipa la enseñanza del Evangelio. Nadie puede limpiarse por mérito propio. La pureza del corazón no se logra con los muchos esfuerzos humanos que nosotros tratemos de hacer. El problema no es cuánto sabes de Dios, sino cuánto permites que Dios sepa de ti. Y no se trata de controlar el pecado, sino de entregarlo. Pregúntate, ¿estoy juzgando lo que yo mismo no he corregido en mí? ¿Estoy pidiendo a otros una pureza o una vida de santidad que yo no practico? El verso 10 son fuertes palabras. Las pesas falsas, las medidas desiguales. El Señor detesta cualquier tipo de engaño. En el contexto antiguo, usar balanzas era parte del comercio diario, pero muchos comerciantes manipulaban sus pesas para obtener una ventaja. Se querían hacerlos vivos, es decir, aparentaban justicia, pero manipulaban la verdad. Hoy ya no usamos balanzas físicas, pero sí manipulamos estándares. Exageramos lo que damos, minimizamos lo que recibimos, inflamos nuestras intenciones, disimulamos nuestras omisiones. La integridad no es algo que se anuncia, es algo que se revela cuando nadie te ve. ¿Cómo sabes si estás usando esas pesas falsas? Cuando tú ajustas la versión de la historia para quedar como víctima. Cuando tú haces favores esperando algo a cambio. Cuando te conviene callar, aunque sabes que hablar es lo justo. O cuando aparentas obediencia, pero solo es por conveniencia. Y así llegamos a estos 210K.
Ahora te invito a escuchar el testimonio de Adriana Moreno. Llevo 8 meses sin trabajar. Perdí mi trabajo hace 8 meses y he estado en una situación un poco difícil, digamos, no difícil, la verdad, porque Dios me ha sostenido hasta aquí, pero sí me ha pasado por muchas situaciones. En este momento me encuentro en el apartamento de mi hijo, que vive con su esposa y su niña. Y mientras que yo tengo una casa, no puedo estar en mi casa porque necesito rentarla para no tener que pagarla más. Yo vivo en Estados Unidos para tener ese pago libre. Sigo buscando trabajo. Me han salido oportunidades, pero nada se ha concretado. Y nada, sigo confiada en Dios, en que Dios hará conmigo como lo que sea mejor para mí, ¿cierto? Como digo, Dios no me ha desamparado. Siempre he tenido para pagar mi casa, he tenido comida en mi mesa, he tenido techo, nunca me ha faltado, tengo mi carro y tengo, bueno, hasta aquí el Señor me ha sostenido. Y han sido muchas pruebas, muchos desafíos, muchas emociones, muchas tristezas, mucho lloro, mucho aquí, mucho allá, pero siempre confiada en Dios. A veces sí, me peleo con Dios, a veces no sé si creer o no creer. Son muchas cosas de emociones en mí, pero yo sigo confiada en Dios a pesar de todo. Bueno, y lo único que quería decirte era que hace una semana más o menos, creo, empecé a escuchar tu podcast y me encantó, lo sigo escuchando. Me encanta cómo hablas, me encantas cómo nos hablas del Señor, nos enseñas del Señor muchas cosas y bueno, y solamente quería decirte que eh, hoy en día, hoy día, haz algo pequeño. Hoy día venía, porque estoy en el apartamento de mi hijo y no tengo dónde parquear, ¿cierto? Y si me parqueo en cierta zona, me cobran parqueo y me pueden dar un ticket. Así que hoy día venía de recoger una comida y entonces le dije, Señor, por favor, quiero un parqueo donde no tenga que pagar, donde no me tenga que preocupar que me vayan a dar un ticket. Así que por favor, muéstrame que tú estás conmigo, Señor. Y como una cosa grandiosa, el Señor me mostró, me llevó y me parqué en un lugar donde no dan ticket. Me parqué cerca de la calle principal y, o sea, y me quedé yo aterrada. Yo dije, Señor, de verdad que sí me escuchas. Así que, bueno, ese era mi testimonio. Espero seguir dando muchos testimonios porque yo sé que la gloria de Dios viene para mi vida. Yo sé que cosas grandes vienen y, seguir escuchando tus enseñanzas de la Biblia. Que Dios te bendiga y muchas gracias por ese podcast tan hermoso que tienes. Mi querida Adriana, gracias por compartir tu historia. Muchos podrían llamar algo pequeño, pero para Dios en realidad ningún milagro lo es porque cuando una persona lleva 8 meses esperando una oportunidad, cualquier detalle donde Dios le dice, estoy aquí, sigo contigo, se convierte prácticamente en un abrazo del cielo. A mí me conmovió mucho escucharte, decir que has llorado, que has dudado y que incluso te has peleado con Dios, porque pocas personas son tan sinceras como tú. Pero aquí estás, aún así sigues confiando. Yo creo que esa es una fe que ha sido puesta a prueba. No es una fe que nunca tiene preguntas. Es una fe que decide no soltar la mano de Dios. Y me encanta que hayas contado lo del estacionamiento porque hay personas que dirán, pero eso solamente es un parqueo. Pero para quienes caminamos con Dios, sabemos que muchas veces Él empieza hablándonos con pequeños detalles. Y esos pequeños detalles
van preparándonos para un gran milagro. Siempre me acuerdo de esa pequeña lluvia, que son las formas en las que Dios va respondiendo. Yo pienso que si Dios se tomó el tiempo de responder a una oración tan sencilla, imagínate cuánto más hará en tu vida, en la vida de tu familia, por aquello que llevas 8 meses orando y pidiéndole al Señor. Yo creo que todo este tiempo no ha sido abandono de Dios, para nada. Ha sido una preparación. Y cuando llegue ese trabajo que Dios ya conoce, tú mirarás hacia atrás y vas a entender por qué la puerta no se abrió antes y se abrió en el tiempo perfecto de Dios. Me gustaría regalarte esta promesa. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y de repente hoy también hay alguien que está escuchando esta promesa, que escucha los testimonios, espera una respuesta, no tiene empleo, busca una oportunidad, un milagro. Quiero que no desperdicies las pequeñas respuestas que Dios te va dando. A veces Él comienza respondiendo a una oración sencilla. Y esa oración lo que hace es fortalecer tu fe antes de entregarte aquello por lo cual tú vienes clamando. Así que tú sigue confiando que el trabajo de Dios es obrar donde tú no ves. El Dios que cuida esos pequeños detalles también es el Dios que te entrega los grandes milagros. No dejes de creer en Él. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Ninfa Morales. Dios te bendiga, Priscila Portalanza. Bendiciones para Mayelin Salcedo. Dios te bendiga, Wanda Rodríguez, Susana Ramírez. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 30, versos del 2 al 5, que dice: oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Esta es una promesa poderosa de bendición. Dios promete devolver la salud y cambiar, transformar la tristeza en alegría, el llanto en gozo y sobre todo llenarnos de su favor. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día cargado de paz y de bendición. Shalom, shalom.